Va a ser complicado, pero sería deseable que hubiera un presupuesto en el Estado, porque creo que es muy complicado, si no, mantener 2 años seguidos sin un presupuesto aprobado a un gobierno y sin capacidad legislativa a un gobierno con una ley que es fundamental, que es la Ley General de los Presupuestos, ¿no? Por lo tanto, creo que es deseable que haya un presupuesto y que haya un acuerdo en relación con el presupuesto, por el bien de la estabilidad de la propia legislatura. Bueno, varias consideraciones. Primero, el debate sobre la denominada por algunos financiación singular de Cataluña o el concierto económico catalán, y sin entrar en cómo se denomina y en qué consiste, yo la observo con absoluto respeto. Yo respetaré en todo momento el acuerdo que en materia de financiación alcance Cataluña con el Estado. Y esta es una cuestión que me parece importante subrayar. Y desde ese mismo respeto solicito respeto al modelo del concierto económico vasco, porque así como yo no voy a entrar en la casa catalana, exijo que nadie entre en la casa vasca y que se respete el propio modelo. Y el respeto del modelo del concierto económico vasco creo que pasa primero por el conocimiento de cuáles son sus características fundamentales, que yo las resumiría en 3. Una es la necesidad de realizar una gestión rigurosa y responsable de los recursos públicos y de las capacidades fiscales propias. 2, la solidaridad del propio modelo, que es intrínseca al pacto primigenio que ya incorporaba cuando se renueva el modelo de concierto económico a principios de los 80, tomando como punto de partida el concierto no derogado de Álava, que fue un poco el elemento que generó las bases para articular el concierto moderno tal y como lo conocemos hoy, pues ya incorporaba la solidaridad con el resto del Estado, no solo porque contribuyamos a fondos como el Fondo de Compensación Interterritorial, sino también aportando el 6,24% de las cargas asumidas por el Estado en todos sus conceptos, incluida la deuda, que es un elemento que muchas veces se olvida, ¿no? Por lo tanto, responsabilidad y rigor. Segundo, solidaridad. Y tercero, un concepto que a veces se olvida también, a mí me parece muy relevante, que es el del riesgo unilateral. Nosotros tenemos un modelo de concierto que establece riesgo unilateral con el Estado, los flujos financieros y fiscales, y riesgo compartido a cintra entre el conjunto de los territorios forales. Y creo que esto es muy desconocido, pero es muy relevante. A mí me parecía que era innecesaria cuando el señor Aragonés la sacó, ¿no?, con su consejera de Hacienda al frente. Yo creo que cada uno puede denominar a su modelo como entienda más oportuno, pero la apostilla para contraponerlo a un presunto modelo insolidario creo que fue absolutamente inacertada. Yo creo que hay una concepción centralista y jacobina por parte del Estado en relación con la distribución del poder económico y financiero, que está instalada y que cuando menos procede de los tiempos de Aznar, en donde lo que se ha producido en los últimos 25 años, diría yo, ha sido sobre todo una centralización de las capacidades y los poderes económico-financieros en torno a la capital y a Madrid. Una suerte de capital total que drena recursos de la periferia. Esto no es nuevo, obedece a una concepción del Estado
por lo menos desde el siglo XVIII, un Estado radial. Cuando uno analiza las infraestructuras de carreteras y de ferrocarriles ya en el siglo XIX, pues puede observar que hay una concepción radial del Estado, que no es la concepción alemana ni la concepción de Estados Unidos, la concepción española. Pero que en las últimas 2 décadas largas, sobre todo desde tiempos de Aznar, se acrecienta y de alguna forma entiende que debe haber una concentración en torno a la capital del Estado. Creo que esto está generando un problema para un Estado que se autoafirma como autonómico. En estos momentos hay quien dice que es de carácter plurinacional. Bueno, sin entrar a la concepción del Estado, lo que sí se observa es una centralización del poder económico y financiero y no una distribución del mismo. Está habiendo en estos momentos una entrada hacia el conjunto de la península de inversiones muy relevantes para la economía del dato del futuro, ¿no? Los data centers, etc. Vuelve a ser el entorno de Madrid el que acoge la mayoría de las inversiones. Cuando hablamos de los fondos europeos, es Moncloa quien decide su distribución, no en base a las capacidades que tiene el conjunto del Estado en función de distintas capacidades industriales, tecnológicas, científicas o de la tipología que fuere, sino en base a un criterio que establece Moncloa de distribución desde Madrid. Con esto quiero decir que creo que hay una concepción del Estado crecientemente centralizadora y que está impactando claramente la distribución de las capacidades económicas, financieras, científicas y tecnológicas en el conjunto del Estado. La relación con Bildu está en un momento de tránsito. Venimos de una legislatura en la que Bildu jugó un papel de oposición dura, rocosa, con una clara intención de desgastarle al gobierno anterior y al lehendakari Urkullu de manera específica. Y para eso, además, se había generado un caldo de cultivo en el que se alineaba también pues una conflictividad laboral en entornos públicos y parapúblicos fundamentalmente, que se retroalimentaba con la propia estrategia de Bildu. Eso fue muy notorio en la anterior legislatura y en los últimos 2 años de la anterior legislatura. Había una clara oposición de desgaste, destructiva. Con la nueva legislatura y con el nuevo liderazgo de Pello Otxandiano, lo que observamos es un cambio en las formas y en el talante, que todavía no sabemos si es un cambio en el fondo o si obedece a un movimiento táctico que exigía de unas formas y un talante distinto. Hay un conjunto de materias muy relevantes que aún no han sido transferidas, 29. En el acuerdo de investidura del presidente Sánchez, el acuerdo de investidura establece un plazo máximo de 2 años para transferir a Euskadi este conjunto de materias. Ese plazo vence en diciembre del 2025. Yo al presidente Sánchez le he planteado un calendario y le he planteado una manera de abordarlo. Y además se establece en ese pacto que se va a configurar por primera vez en la historia una comisión bilateral. Pero más allá del pacto estatutario de Gernika, y una vez que este sea cumplido, y esta es mi prioridad hoy como lehendakari en este inicio de la legislatura, no lo he ocultado y además obedece también al propio acuerdo de investidura de Sánchez que firmaron el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortuzar, y Sánchez como secretario general del Partido Socialista. Se habla de abordar un nuevo marco de autogobierno ensanchando, mejorando y actualizando el marco estatutario actual.